Buenos días, ¿cómo están? Bien, sean bienvenidos. También nada más quiero mencionarles que el grupo en casa de Aralias ya también va a reanudar sus actividades presenciales, así que los que son parte del grupo en casa en Aralias, ya los invitamos este próximo jueves, ya ¿qué horas? A las 8 de la noche, ahí los esperamos, el lugar ya lo saben. Y bueno, también los que pertenecen a otro grupo en casa, también los invitamos a integrarse, a ser parte. Y bueno, poco a poco estamos reactivando, ¿verdad?, nuestras actividades. Bueno, vamos al mensaje de esta tarde. Todavía días de este día. Vamos al mensaje de hoy. Y el título de este mensaje es No resistas al cambio. Es el mensaje número 8 de esta serie Fe y Orden. Ya estamos en la etapa final de esta serie, así que manténganse al pendiente. No resistas al cambio. El cambiar es una de las exigencias que el cristiano debe desarrollar en su vida habitual, cotidiana, como lo hemos visto, la implementación de nuevos hábitos, de cambios que sean necesarios para el crecimiento de nuestra fe, para el orden de nuestra vida, no solamente espiritual, sino también con respecto a nuestra vida física, emocional, al aspecto de nuestra vida en cuanto al orden en nuestra casa. Y el cristiano debe ejercer varios cambios en su vida. Ciertamente, la salvación no es algo que depende de nosotros, es algo que ya hemos tocado, es un don de Dios, pero al cristiano también se le demanda un esfuerzo para ordenarse y para aplicarse y disciplinarse en diversas áreas. Lo cierto es que hay un costo muy elevado, cuando alguien se rehúsa a cambiar. Y esto se relaciona con la necedad, con el orgullo, se relaciona con aspectos emocionales negativos de que la gente dice, no quiero cambiar, ¿por qué voy a cambiar? Así estoy bien, me siento bien. Pero hay un costo muy elevado. Cuando sabemos que tenemos que cambiar aspectos de nuestra vida y no lo hacemos. Ahora, durante esta serie, en estos 8 mensajes, ha habido confrontaciones directas a nuestras vidas y que nos demanda un cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo a cabo, porque si nos rehusamos, vamos a sufrir las consecuencias más adelante. Escuche lo siguiente. De las 20 compañías que hace 40 años eran las más grandes de los Estados Unidos, solamente 2 están todavía entre las 20 primeras. De las 100 empresas más grandes hace 25 años, casi la mitad ha desaparecido o ha declinado en su posición. Entonces, rehusarse al cambio significa declinar. Muchas empresas atravesaron serias crisis de las que ya no pudieron recuperarse. ¿Saben cuál fue la consecuencia? Por rehusarse al cambio. Ejemplo de esto es la empresa de Atari, Kodak, Nokia, Blockbuster, BlackBerry, Olivetti, entre muchas otras, que se rehusaron a hacer esos cambios. Un ejemplo de esto es la empresa Kodak. Solamente voy a mencionar un punto aquí. Kodak en 1881 se fundó bajo un concepto innovador: simplificar el proceso de impresión de placas para tomar fotografías. Eso fue un auge y generó un impacto, un monopolio mundial. En los años 70, el 90% de las películas eran Kodak. Y un porcentaje similar les correspondía a las cámaras de fotografía. ¿Se acuerda de aquellos tiempos que revelábamos nuestras fotos? Que teníamos que esperar días para poder mirar la foto y cuando finalmente las veías, no eran lo que esperabas. Y para el año 2012, la empresa se declaró en bancarrota. ¿Qué fue lo que sucedió con Kodak? Sucede que Kodak, esta empresa, creó en 1975 la primera cámara digital. Pero como tenía el monopolio de los rollos fotográficos, ellos estimaron
que no era prudente desarrollar comercialmente una cámara digital en ese momento. ¿Cuál fue el resultado? Se rehusaron a cambiar, se rehusaron a innovar, lo cual fue su peor decisión, porque aquí entró en escena LG, Sony, Samsung y Panasonic, y acabaron en menos de 2 años con su monopolio. Y el resultado todos lo conocemos. Todo por rehusarse a cambiar. El caso paradigmático de una empresa es este, que se negó al cambio habiendo podido liderar. El ex vicepresidente de Kodak, un hombre que se llama Don Strickland, él dijo lo siguiente acerca de esto: desarrollamos la primera cámara digital, pero no tuvimos la aprobación para venderla por temor a los efectos sobre la venta de los rollos fotográficos. Y fracasaron. ¿Qué es lo que nos lleva a resistirnos al cambio? Número 1, la comodidad. Las personas se resisten al cambio por cuestión de comodidad. ¿Saben qué significa esto? Es cuando la gente dice, es que yo estoy acostumbrado a hacerlo así, a mi manera. Y luego, no vengas a decirme cómo debo hacer las cosas. Así estoy bien. Número 2, la resistencia. Simplemente no quiero cambiar. Oye, pero si dejas de hacer esto es para tu bien, mira, para tu salud, para que... No quiero cambiar. Quiero ser esto toda mi vida. Bueno. Número 3, la pereza. Es decir, cambiar implica mucho esfuerzo. Como decía don Jaimito, hay que evitar la fatiga. Hay muchos que se rehúsan a cambiar por pereza, porque implica esfuerzo, porque implica disciplina. Qué flojera hacer esto, qué flojera después de 50 o 60 años, no sé, de siempre hacer lo mismo, de repente hacer algo diferente. No, así estoy bien, así me quedo. Mucha gente no quiere salirse de la religión tradicional, conociendo que están mal, por pereza. No, qué flojera. Volver a aprender algo nuevo. Y toda mi vida, todo lo que aprendí durante muchos años, no, así me quedo mejor. Número 4, predisposición. Es cuando decimos, nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo burro, ¿verdad? Siempre va a ser lo mismo. No va a cambiar, nos predisponemos. Entonces, escuche, ¿qué nos hace resistir los cambios? Comodidad, la resistencia, la pereza y la predisposición. Si usted sabe que hay algo que usted necesita cambiar, hágalo, no lo resista. Al principio de cada año, ¿qué es lo que sucede? Casi todo el mundo trata de hacer cambios en el inicio de un nuevo año. Pero para el tiempo en que llega el mes de febrero, ¿qué ha sucedido con muchos de esos planes? La mayoría de las dietas se han roto, las membresías de los gimnasios no se utilizaron, muchos libros se empolvaron porque nunca fueron leídos, muchos instrumentos musicales tuvieron que ser empeñados porque nunca se tocaron. Y esa es la consecuencia. La gente asume compromisos la gente asume compromisos que con el paso del tiempo abandonan con facilidad. ¿Por qué? Porque no hay orden, porque son impacientes, porque les falta disciplina en sus vidas. Recuerda, en Juan 6 nos habla sobre un aspecto importante. La gente estaba siguiendo a Jesús porque les daba de comer, porque recibieron de él la comida, ¿verdad? Vieron el milagro, pero cuando escucharon las demandas que implicaba el seguir a Cristo, dijeron, no, esto es muy difícil para nosotros. Mejor así nos quedamos como estamos. Y muchos dejaron de seguir a Jesús. Tenían buenas intenciones de hacerlo, pero ¿qué sucedió? Lo abandonaron, rehusaron el cambio. La gente quiere iniciar cambios que den resultados en corto plazo. La mayoría de las personas se propone iniciar cambios durante los primeros días del año. ¿Saben por qué? Porque la motivación en esos días alcanza los niveles más altos. Un nuevo comienzo siempre resulta emocionante.
Muchas veces somos específicos acerca de lo que queremos cambiar, de lo que queremos hacer, pero muchas veces no somos específicos en cómo lo vamos a obtener. Y ese es el punto. En esta indecisión de no saber cómo vamos a obtener algo, en esta indecisión hará que poco a poco nos estemos desviando del plan. La gente dice, los cristianos dicen, es que yo quiero orar más y mi plan es orar más y leer la Biblia en un año y hacer esto y hacer lo otro, sí. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Ese es el punto. ¿Cómo vas a obtenerlo? ¿Entiendes el costo que implica? Tienes que disciplinarte, tienes que ordenarte, tienes que reorientar tus tiempos. Demanda esfuerzo. Exige de nosotros muchas cosas, no solamente buenos deseos. ¿Y qué sucede? Cuando hay indecisión con respecto a esto, nos vamos a desviar del plan. ¿Por qué? Porque nuestra atención se va a distraer y a la larga nos va a sacar del curso que teníamos planteado. Cuando no tienes en claro el cómo y el por qué harás algo, nunca llegará el cuándo. Nunca va a llegar el cuándo. Por eso muchos tienen vidas malogradas, planes frustrados. Esta indecisión hará que sea fácil poner excusas insignificantes que eviten que te esfuerces en las cosas que necesitas hacer, por pequeñas que éstas sean. No podemos hacer en este momento cambios a grandes escalas. Debemos empezar con lo poco, cosa a cosa. ¿Verdad? Mal hábito por mal hábito, un desorden a la vez. Y muchos hacen cambios sobre lo que sienten, sobre lo que piensan, pero no sobre lo que la palabra de Dios está enseñando. Aquí entra un principio importante. Hagamos el hábito de reemplazar nuestros sentimientos o lo que sentimos con la verdad de Dios. Porque muchas veces estamos convencidos en lo que Dios dijo, pero a pesar de que reconocemos que Dios habla la verdad, para nosotros resulta ser más fácil consultar primero nuestros sentimientos, o lo que percibimos, o lo que pensamos, porque no queremos lidiar con la verdad de Dios. No queremos lidiar con esa confrontación de la palabra de Dios que nos va a exigir un cambio en nuestra manera de vivir, de pensar y de sentir. El Salmo 95:8 habla sobre esto, dice, no endurezcan sus corazones con respecto a la verdad de Dios. Era una confrontación al pueblo de Israel en Meriba. No endurezcan sus corazones. ¿Recuerdan a Caín? El Señor le dijo, el pecado está al acecho, el pecado está a la puerta, quiere controlarte, quiere dominarte. ¿Qué harás? ¿Qué es lo que vas a hacer? Caín estaba siendo advertido. ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? Resistió el cambio. Resistió el cambio y abrazó el pecado, la desobediencia. No quiso lidiar con la verdad de Dios. Caín se dejó llevar por sus sentimientos, por lo que él pensaba. Entonces, entendamos que los mandamientos de Dios, la mayoría de las veces, se oponen a nuestros sentimientos. Se oponen a lo que queremos. Cuando nos vemos en una situación de cambio, dejemos de preguntarnos, a ver, ¿qué es lo que yo siento con respecto a esto? La pregunta correcta es, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto en mi vida? Eso es lo que yo debo seguir. La respuesta me la da la palabra de Dios. Pero cuando tratamos de editar la verdad para encajarla con nuestras propias emociones, preferencias, inclinaciones y opiniones, estamos colocando nuestras propias opiniones y pensamientos más altos que Dios. Y ahí estamos caminando mal. Estamos caminando desordenadamente, haciendo las cosas con buenas intenciones, pero con malas decisiones. Todo cambio genera una resistencia. ¿Por qué razón? Porque nos saca de nuestra comodidad, porque implica esfuerzo. Todo cambio genera resistencia y es algo natural. Y la resistencia al cambio es algo que también debemos vencer con la ayuda del Espíritu Santo.
porque de lo contrario nunca podremos crecer espiritualmente, nunca podremos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, nunca podremos ser lo que Dios quiere que seamos, no podremos avanzar en nuestro caminar cristiano. Y varias veces la resistencia viene de nosotros mismos, de nuestros prejuicios, de nuestras propias limitaciones que nosotros nos ponemos. ¿Por qué? Porque hay temor, hay miedo, tememos el factor de riesgo, tememos a las nuevas etapas, nuevas experiencias, a lo desconocido. Nuestra humanidad finalmente también es un instrumento que resiste el cambio, nuestras emociones, y muchas veces son más fuertes que nuestro deseo y necesidad de cambiar lo que sentimos. En Marcos 10, versículos 17 al 23, hay una historia muy interesante que hoy voy a tocar desde esta perspectiva, que es la historia del joven rico. Todos hemos escuchado sobre esta historia. Dice Marcos 10, versos 17 al 23, dice lo siguiente, ¿lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Marcos 17 al 23 dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, dice, llegó, note el énfasis, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro bueno, y vea lo que pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. ¿Cuáles son los mandamientos? Jesús los menciona: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Sonó un poco pretencioso, en realidad. El joven tenía muchas obras buenas en su haber. Él había guardado casi todos los mandamientos. ¿Y lo había hecho desde cuándo? Desde que él era muy joven. Esto habla desde que él tenía una edad, por así decirlo, una edad adolescente. Desde muy joven él había guardado los mandamientos. Entonces, moralmente era intachable, era ejemplar. Pero noten lo siguiente, él no habló de sus faltas, pero evidentemente que no estaba completamente satisfecho con su condición espiritual. ¿Por qué motivo? Porque él sintió la necesidad de un cambio verdadero y por esa razón él recurrió a Jesús. Él fue en busca de Jesús porque había un vacío en su vida, no había plenitud. Entonces, versículo 21, entonces Jesús, mirándolo, ¿qué hizo? Dice, lo amó y le dijo: una cosa te hace falta. Ahí hago énfasis, subráyelo, márquelo. Una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Esto demandaba una posición de cambio. Esto demandaba y exigía que él debía hacer una transformación en su vida. Jesús lo estaba confrontando con esta realidad. Pero la Biblia dice en el verso 22 que él, al ver las implicaciones del cambio, ¿qué hizo? Resistió, rechazó. Versículo 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. No imposible, pero sí difícil. Ahora yo quiero tocar algunos puntos sobre esta historia. Este joven llegó corriendo, usted lo puede notar ahí. Eso habla de fervor. Llegó corriendo, se postró a los pies de Jesús. Habla de un reconocimiento, de alguna manera. Y es algo sorprendente lo que este joven hizo. Un joven rico, un joven poderoso, un joven influyente, que seguramente él llegó con su séquito, ¿verdad?, de servidores, de guardaespaldas ahí. Él no pudo haber llegado solo. Era un hombre muy poderoso en ese sentido. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre? Se postró a los pies de un profeta pobre de Nazaret. Vea, eso era bueno, habla muy bien de él.
Y está claro que este hombre vino a Jesús en un momento de emoción desbordante. Pero Jesús de alguna manera lo detiene y le dice, a ver, yo necesito que pienses claramente lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. ¿Estás muy acalorado? ¿Estás rebosando de emoción en este momento? No quiero que te dejes llevar por la emoción. No quiero que te dejes llevar por lo que estás sintiendo o pensando en este momento. Jesús lo lleva a un punto de meditación y le dice, yo quiero que pienses tranquilamente lo que estás hablando, lo que estás proponiendo, lo que estás queriendo, lo que estás haciendo. Porque todo cambio implica nuevos hábitos. Todo cambio va a implicar que tú te esfuerces, que tú te sacrifiques, que tú te desgastes, que tú estés dispuesto a sacrificar lo que sea necesario. En pocas palabras, calcula el costo de lo que estás queriendo hacer, porque parece ser que no ha quedado muy claro. Entonces este joven estaba siendo confrontado en ese sentido. Y así es la vida cristiana, iglesia. A veces pensamos, efectivamente, la salvación es por medio de la fe, pero el seguir a Jesús requiere un gran costo. Hay un alto precio por pagar. ¿En cuanto a qué? En cuanto a muchas cosas en respecto a nuestra vida. Hay cambios que nosotros debemos ejecutar. Hay cambios que nosotros debemos ejercer en nuestra vida. Obviamente el hombre tiene que disciplinarse en cuanto a su hogar, tiene que ser un buen esposo, un buen padre. Los hijos tienen que aprender a honrar a sus padres, ¿verdad? Un matrimonio tiene que ser conforme al diseño de Dios, y todo implica cambios, todo implica esa transformación. Entonces este joven estaba siendo confrontado directamente. Piensa tranquilamente lo que estás proponiendo, piensa quietamente lo que está implicando lo que quieres hacer. ¿Estás dispuesto? Calcula el costo de lo que quieres hacer. Este fue un momento crítico en la vida de este joven rico. ¿Por qué razón? Porque él estaba en ese momento impulsado por esa corriente emocional que se encontró finalmente a los pies de Cristo con fervor. O sea, él corrió y se postró. Ahora note usted que en esta historia Jesús cita los mandamientos, ¿verdad? Él citó los mandamientos que eran la base de una vida decente, de una vida moralmente aceptable, ejemplar. El hombre no dudó en decir que él los había cumplido todos. Es decir, este joven que dijo, mira, yo no he adulterado, no he matado, no he hurtado, no he dicho falso testimonio, no he defraudado. He cumplido con todo lo que la ley dice. Entonces, él no dudó con respecto a esto, pero pongamos atención en una sola cosa. Había aquí una sola excepción. Todos los mandamientos que Jesús mencionó eran en negativo. No, 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 no. No voy a hacer esto, no hago lo otro. Y había una única excepción que se refería al círculo familiar, que es el honrar al padre y a la madre. En efecto, lo que el hombre estaba diciendo era, ponga atención a esto, lo que este joven rico estaba argumentando era lo siguiente: mira, Señor, yo puedo decir delante de ti, con conciencia limpia, que yo no le he hecho ningún daño a nadie. Y esto era verdad. ¿Por qué? Porque él no había adulterado, él no había matado, él no había robado, él no había calumniado, él no había cometido fraudes con nadie. En ese sentido había sido honesto, íntegro en cuanto a sus negocios, podríamos decirlo de esta forma. Y él está diciendo, yo no le he hecho ningún daño a nadie. Esa es la seguridad que tengo, eso es lo que yo puedo decirte con toda confianza, y esto era verdad. Pero Jesús le está llevando a un punto inesperado, porque la verdadera pregunta efectivamente era la siguiente: ¿qué has hecho tú por esos nadie? ¿Qué es lo que tú has hecho a favor de los demás? Aquí es donde ya entra el conflicto, porque la pregunta a este hombre era aún más incisiva. Jesús le estaba diciendo, a ver, con todas tus posesiones, con toda tu riqueza, con todo lo que tú podrías hacer y dar, ¿qué bien positivo le has hecho a los demás? ¿Qué bien positivo le has hecho a otros?
¿Cuántas veces te has apartado de tu camino para ayudar, para consolar, para bendecir y para fortalecer a otros como podrías haberlo hecho en la medida de los recursos que tú dispones en este momento? ¿El joven en qué se jactaba? Yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, yo no he mentido, yo no he robado. ¿Y saben? Ese es el estándar moral de la sociedad actual. Un hombre puede decir, es que yo soy un buen esposo, porque eres un buen esposo, porque eres un buen padre, porque no tomo, porque no fumo, porque no voy a fiestas, porque no hago esto, porque no hago lo otro. Pero eso no es suficiente. Y sobre esto, la moralidad de los hombres se justifica. Y dicen, yo no necesito cambiar, el que necesita cambiar es otro. Es lo que podría haber argumentado este joven rico. Yo estoy bien, yo no le he hecho ningún daño a nadie. En cambio, conozco otras personas que cuánto daño le han hecho a otros. Conozco un marido que, cómo maltrata a su esposa. Conozco a un hijo, cómo deshonra a sus padres. De esta forma pudo haberse justificado este joven rico, pero el problema es que él no se daba cuenta de lo que estaba mal en su propio corazón. Él se justificaba con lo que no hacía y decía, soy bueno de esta forma. Entonces, aquí hay una confrontación incisiva. Reitero, su problema no consistió en no hacer nada malo. Consistía en no tener la disposición para hacer algo bueno por los demás. Y ¿saben? Esto implicaba un cambio. Esto exigía, demandaba que este joven actuara de una manera diferente. Por esa razón Jesús dijo, una cosa te falta. Hago énfasis en eso, una cosa te falta. Efectivamente eres ejemplar. Tú pudieras ser un buen ejemplo a seguir de la sociedad moderna, pero hay algo que te hace falta. No estás completo. No estás completo. Había muchas cosas que no le faltaban a este joven. Él no carecía de fervor, no carecía de deseo, no carecía de buenas intenciones, no carecía de recursos. Sus planes eran buenos. Algo también admirable aquí respecto a esto es que él recurrió a la fuente adecuada. Fue con Jesús. Él vio la necesidad de un cambio en su vida y él recurrió directamente con él. No había carencias en su doctrina, algo importante aquí también. Era ortodoxo, estaba bien enseñado, era justo de acuerdo a los estándares de la ley. Y notemos que Jesús, dice, él lo miró con amor. Hago énfasis en él lo miró con amor, enfatizo esto. Jesús lo miró, dice otra versión, y sintió afecto por él. ¿Por qué sintió afecto por él? Dios miró el corazón de este joven, como lo dice 1 Samuel 16:7. Dios no mira lo exterior, Él mira el corazón. Este joven tenía grandes intenciones, este joven tenía grandes necesidades. Y él vio que su corazón carecía de algo importante, que era el amor de Dios. Ciertamente era un hombre religioso, un hombre ético en ese sentido, pero necesitaba el amor de Dios. Entonces Jesús vio esa sola cosa que le faltaba, a lo mejor algo insignificante, a lo mejor algo que a lo mejor muchos no le darían importancia y lo dejarían pasar, pero Jesús no hizo eso. Él miró que había una mosca que estaba echando a perder el perfume de su vida. Eclesiastés 10:1 nos habla sobre esto, que así como una pequeña mosca arruina un perfume, una pequeña locura, un pequeño detalle, un pequeño detalle pasado por alto, puede causar mucho daño en la vida de un hombre que es considerado como honorable. Un hombre puede trabajar 30 años, por ejemplo, en formar una reputación, y bastan solamente 30 segundos para echarla a la basura. Una mala actitud, una mala palabra, algo, una pequeña locura, un pequeño detalle, y todo se echa abajo. Una sola cosa te falta. Una estatua puede ser perfecta en cada una de sus partes, pero no deja de ser una estatua, no deja de ser solamente una imagen.
Es solamente una estatua bien formada y definida, pero carece de lo más importante. ¿De qué? De la vida. Una brújula puede ser perfecta en todas sus partes, puede tener materiales de alta calidad, pero si carece de la aguja, no tiene valor alguno. No cumplirá con su propósito. No servirá absolutamente de nada. Entonces Jesús puso el dedo en la llaga con este joven. Para realizar el verdadero cambio no se necesita solamente fervor o buenas intenciones. Una cosa le faltaba: el amor de Dios, que lo conduce al sacrificio propio. Eso era lo que a este joven le faltaba, era lo que él necesitaba. Una cosa te falta. Y lo mismo esta verdad aplica para nosotros. Si queremos hacer cambios, sentimos la necesidad de mejorar, de crecer, de madurar, pero el Señor nos dice en este momento: una sola cosa te falta. Una sola. Pero Señor, es algo insignificante, no pasa nada. De verdad, no pasa nada. No, una sola cosa te hace falta. Y esa sola cosa, por insignificante que sea, está arruinando tus deseos, tu esfuerzo de querer cambiar. Y debemos prestar a esa sola cosa que nos hace falta. Por insignificante, por pequeña que ésta sea, debemos atenderla. De lo contrario, como lo dice Eclesiastés, seremos arruinados por esa sola cosa. Una sola cosa. ¿Qué es lo que puede ser insignificante para muchas personas? El tener una relación, no sé, con una persona que no es cristiana, el mirar series inmorales o antibíblicas, el darse demasiado tiempo en cosas que no lo están edificando espiritualmente. ¿Qué es esa sola cosa que te falta, que necesitas tú cambiar? Una rima famosa basada en la derrota del rey Ricardo III de Inglaterra. En 1985 esto sucedió. Enseña la importancia de concentrarnos en los pequeños detalles. Esto era lo que hacían los fariseos. Se concentraban en los grandes detalles de los demás. Veían la paja en el ojo ajeno, pero no veían la viga en su propio ojo. Pequeños detalles que pueden estropear nuestra vida. Y dice esta rima famosa, enseña la importancia de concentrarnos en esos pequeños detalles. Dice así: por falta de un clavo, la herradura se perdió. Por falta de herradura, el caballo se perdió. Por falta de caballo, el jinete se perdió. Por falta de jinete, la batalla se perdió. Por falta de batalla, el reino se perdió. ¿Y todo por qué? Por falta de un clavo de herradura. Y esto sucede con la vida cristiana. Pero es que solo es un clavito. Pero perdiste la batalla. Perdiste el reino. Perdiste a tu familia. Perdiste tu integridad, tu honor, tu testimonio. Por un clavito. Y resistimos el cambio. Entonces, ser bueno no es algo que consiste, repito, en no hacer cosas. Yo no hago esto, no hago lo otro, no. Ser bueno es negarnos a nosotros mismos. Es negarnos a todo lo que tenemos y disponerlo para bien de los demás, en el amor de Cristo. Así es como encontraremos la verdadera felicidad en el tiempo y en la eternidad, dice la Escritura. Entonces, aquel hombre rico no pudo hacerlo. Se vio incapacitado, se resistió al cambio. Era para su beneficio, pero se resistió. Un solo clavito, ¿qué importa? ¿Qué tiene? Tenía muchas posesiones. Entonces seguramente a este joven nunca le había pasado por la cabeza que llegara un punto en su vida en el que pensaría o consideraría deshacerse de todo lo que él tenía. Cuando se le sugirió, ¿qué hizo? No pudo, no estuvo dispuesto a cambiar sus intereses. Este joven no había robado nunca, no había matado, no había defraudado a nadie, pero tampoco había sido nunca, ni podía ponerse en una situación de ver por el bienestar de otros. En realidad,
Jesús estaba confrontando a este hombre con una cuestión muy básica, muy esencial, y es la siguiente. Y es una confrontación también para nuestras vidas en este momento, en esta serie. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a cambiar? Ese es el punto. En resumen, esto es lo que hemos visto durante estos 8 mensajes. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a cambiar? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a tomar control de tus pensamientos? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a tomar equilibrio en tus emociones? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ordenar tu vida, tus hábitos, tu casa, tu alimentación, tus emociones? ¿Hasta qué punto? Esto era lo que Jesús estaba confrontando en este joven rico. ¿Hasta qué punto estás dispuesto realmente a cambiar? ¿Quieres cambiar lo suficiente como para renunciar a tus posesiones? ¿Y qué dijo el joven rico? No. Cualquier cosa en nuestro corazón que tome el lugar de Dios nos convierte en idólatras. Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier objeto nos convierte en idólatras. Y yo pregunto aquí, ¿realmente quieres cambiar lo suficiente como para renunciar? ¿A qué renunciarías? ¿Qué es lo que está estorbando en este momento tu crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú puedas entregarte totalmente a Cristo? Y la pregunta es esta: ¿realmente quieres cambiar? Hablando sobre los hábitos que hemos visto, ¿realmente quieres cambiar? Sí, quiero cambiar, quiero ser más ordenado, quiero aplicarme, quiero ser disciplinado, quiero orar más, quiero hacer esto, Sí, ¿quieres cambiar lo suficiente como para renunciar? ¿A qué? ¿A las redes sociales? ¿Como para renunciar a una amistad de personas que no te convienen? ¿Estás lo suficientemente dispuesto a renunciar? ¿A qué? ¿A qué estás dispuesto a renunciar con tal de seguirlo a Él? Esta es la confrontación. ¿Quieres cambiar lo suficiente como para perder el poder de la clase privilegiada? Y el hombre contestó y fue sincero y dijo: no puedo. Sí quiero cambiar, pero no hasta ese punto. ¿Se da cuenta? No podemos entregarle a Jesús no solamente la mitad de nosotros. No podemos darle la mitad de lo que somos. Eso es mediocridad, a medias. No puede suceder de esa manera, no puede ocurrir así. Y el hombre sincero contesta: no puedo, sí quiero, lo anhelo y lo deseo con todo mi corazón, pero no puedo. Y qué impresionante es que Jesús estaba lleno con un amor compasivo por este hombre, porque su vida estaba tan vacía, era lo que Jesús veía. Una mujer multimillonaria dijo lo siguiente: soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. Y esto refleja la condición de este joven rico. Eso era todo lo que él tenía en ese sentido. Ahí encontraba su plenitud. Entonces, al ver el costo, el sacrificio y lo que implicaba, este joven quedó desilusionado. Dice la Biblia, la versión Reina Valera, que él quedó afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, puso sus posesiones por encima ¿de quién? De Dios. La traducción viviente lo traduce de esta manera: puso cara larga y se fue triste. Otra versión lo dice así: se marchó apesadumbrado. Eso hace la palabra de Dios, confronta de manera severa y necesaria nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, va a penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la desilusión más dolorosa que Dios puede encontrar. ¿Por qué? El de ver a un hombre que escogía deliberadamente no ser lo que hubiera podido ser y lo que se le ofrecía llegar a ser, si tan solamente hubiera tenido la disposición de dar ese paso. Iglesia, que no tenga Dios que mirarnos en esta tarde
con el dolor de decir o de vernos cómo estamos rehusándonos a cambiar, de vernos y decir, estoy viendo cómo mi hijo, ¿verdad?, se está rehusándose a cambiar, a ser transformado. Y Dios puede ver claramente cómo rehusamos ser lo que podríamos haber sido y que estaba en nuestras posibilidades llegar a ser. Si tan solo hubiera obediencia, si tan solo hubiera disposición, hubiera humildad, decir, Señor, toma mi vida. Yo me preguntaba, ¿a dónde se habrá ido este joven después de ese encuentro? Se fue desilusionado. ¿Habrá encontrado un sepulcro para enterrar toda esa desilusión con la que se fue? Ese es el ejemplo de un joven, de un hombre que fue convencido, pero no convertido. Convencido de que necesitaba un cambio, pero que no estuvo dispuesto a hacerlo. Convencido de lo errónea que fue su actitud de autosatisfacción. Y esto fue lo que la palabra de Dios reveló sobre su propio corazón. No fue convertido porque rechazó. Él prefirió primero lo que se ve, lo que es temporal, que aquello que no se ve y que es eterno. Esta historia es un relato de la realidad que viven muchos hoy. El joven rico estaba convencido de realizar cambios en su vida, así como muchos de nosotros. El borracho sabe que debe dejar de tomar. El fumador empedernido sabe que debe dejar de fumar porque le hace daño a su cuerpo. La persona que tiene problemas físicos sabe que debe mejorar su condición alimenticia, hablando de su alimentación. ¿Pero qué hace? No lo hacen, no proceden a ese cambio, se niegan a realizar cambios en sus vidas. Saben que necesitan hacerlo, pero no lo hacen, porque para hacerlo deben entregar lo que más aman y no están dispuestos. Jesús le dijo, si quieres en verdad ese cambio en tu vida, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y entonces sígueme. Queremos ser bendecidos, ¿cierto? Queremos ser bendecidos, pero no queremos obedecer. Queremos recibir perdón, pero no queremos perdonar. Queremos vida eterna, pero no queremos a Cristo. Queremos ser prosperados, pero no queremos ofrendar. Queremos un milagro, pero no tomar nuestra cruz y seguirle. Vea, buscamos el beneficio, pero queremos evitar el costo de lo que implica seguir a Jesús. Resistimos el cambio. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica un cambio en nuestra vida? Que debo abandonar cosas que no están beneficiándome. Y debo seguirle simplemente. Muchas personas van al doctor y buscan tratamientos para curarse y los quieren. Y algunos están dispuestos a pagar altos costos económicos, pero no están dispuestos a cambiar de hábitos. Que dicen, no, cúreme. Y el doctor dice, pero es que usted debe cambiar su alimentación para mejorar. No. No puedo. Mucha gente quiere bajar de peso. ¿Pero qué cree? Quieren. ¿Pero qué implica? No quieren dejar el refresco, no quieren dejar la hamburguesa, no quieren dejar el helado, no quieren dejar los taquitos de tripa sudada en aceite. Dicen, no, quítenme todo lo demás, pero eso no. Nos resistimos a los cambios. La palabra de Dios dice lo siguiente en Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Ya hemos leído estos versículos. Hoy quiero hacer énfasis en una palabra. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, es decir, no se moldeen, sino que transfórmense. Dice, transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de nuestra mente, de lo que pensamos, para que puedan comprobar cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Miren,
La Biblia nos enseña que Dios en el cielo, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, es inmutable, Él siempre es el mismo por los siglos de los siglos. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, no cambio. Pero debajo del cielo, es decir, sobre todo lo creado, existen cambios. Toda materia tiende a la descomposición, los tiempos cambian, los hombres cambian, ¿verdad? El mundo está cambiando en todos sus aspectos. Eclesiastés 3:1 nos dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para estar alegre, tiempo para llorar. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, todo lo creado por Dios está regido y gobernado por los cambios. Por ejemplo, las estaciones del año, el ser humano que nace, crece, se reproduce, se desarrolla, declina y muere. Todos vamos a morir. Nuestras vidas van a experimentar diferentes cambios, cambios de salud, cambios de carácter, cambios de ánimo, cambios de pensamiento, cambios emocionales. Vamos a experimentar cambios financieros, geográficos, culturales, cambios en cuanto al alma, al espíritu, hablando de la regeneración, entre otros. Entonces, todo lo creado experimenta cambios, excepto Dios. Y existen varias clases de cambios, voy a mencionarlos. Número 1, cambios para mal. Número 2, cambios para peor. Número 3, cambios para bien y cambios para mejor. Yo le pregunto, en las decisiones que usted está tomando, ¿hacia dónde se orientan esos cambios? ¿Para mal, para peor, para bien o para mejor? Por ejemplo, los cambios para mal. Adán y Eva, con el deseo de ser como Dios, ellos querían cambiar algo, comieron del fruto prohibido y quedaron expulsados del paraíso. Un cambio para peor es el ejemplo de Esaú. Él vendió su primogenitura, ¿por qué? Por un plato de lentejas, perdiendo así la bendición de su padre Jacob. Los cambios para bien. La Biblia dice que por la fe Moisés, este hombre rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo, es decir, cambiando, tomando la decisión, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Cambios para mejor. La Biblia dice que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra, su parentela, y se fuera a otra tierra que Dios le daría por herencia, y se fue sin saber a dónde iba. ¿Por qué es un cambio para mejor? Porque, mire, para empezar, Abraham era uno de los hombres más ricos sobre la tierra en ese momento. Él no necesitaba nada. Y Dios le prometió una tierra nueva. Él no le prometió riquezas, Dios. Le prometió una vida abundante, una vida plena. ¿Y Abraham qué hizo? Dejó atrás todo aquello y obedeció a Dios. Y se fue sin saber a dónde iba. Con la incertidumbre, ciertamente, era un factor de riesgo también, pero él obedeció y su decisión implicó un cambio para mejor en cuanto a la bendición de Dios. Entonces, nosotros debemos evaluar cada una de nuestras decisiones, porque cada decisión va a traer un cambio en nosotros inevitablemente, para mal, para peor, para bien o para mejor. Cualquier decisión que usted tome. Si usted se va a cambiar de trabajo, usted va a tomar una decisión para que se dé un cambio. Usted medite en esto. La decisión que yo voy a tomar con respecto a ese trabajo es para mal, para peor, bien o mejor. Respecto a las amistades, a los amigos, a la gente que tú permites que influya en ti, ¿es un cambio para mal, para peor, para bien o para mejor? Evaluemos cómo están orientándose nuestras decisiones. Hay un dicho conocido que dice: cambiar y cambiar para mejor son dos cosas completamente diferentes. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, no solamente cambiemos. Y aquí viene un problema en muchos cristianos que se enfocan solamente en cambiar. Pero ¿hacia dónde? Cambiar para mal, para peor, para bien o para mejor. La voluntad de Dios es que cambiemos para lo mejor. Y la Biblia llama esto una transformación, como lo dice Romanos 12, que nos dice
Que seamos, dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra transformación en el original griego deriva de la palabra metamorfos, de donde surge la palabra que todos conocemos como metamorfosis. Esto es una transformación en un organismo. Esta palabra significa dar otra forma o aspecto a algo o a alguien, es lo que significa. Habla de un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente historia, en este caso de la vida de un organismo. Sobre el contexto de lo que Pablo está usando esta palabra, es el proceso en el cual una simple oruga se va a transformar en una bella mariposa. Ahora yo le preguntaría lo siguiente: ¿usted reconoce la diferencia entre una oruga y una mariposa? Obviamente, ¿no? O sea, son cambios totalmente drásticos en todos los sentidos, en todos los sentidos. La oruga nace poseyendo la vida que hará que ella llegue a ser una mariposa. Es un proceso en el que ella entra. Aunque se produce un cambio externo durante la metamorfosis, este es el resultado de un cambio orgánico desde adentro. La oruga debe consumir muchos nutrientes para completar ese proceso metabólico. Ahora, estos nutrientes serán asimilados en su cuerpo y es lo que harán que ella crezca y que se produzca esa transformación. Porque llegará el día en que la oruga va a experimentar esa metamorfosis y se va a transformar en algo totalmente diferente de lo que era. Es decir, una mariposa. Una mariposa. Usted que admira, por ejemplo, usted ve una mariposa y es asombroso, ¿no? Las alas, el color, el vuelo. Usted ve la oruga y dice, ¡ay, fuchi! No es lo mismo. Usted tiende a admirar más a la mariposa por todo el esplendor, por todo lo que representa, por lo maravilloso, lo espléndida que es. Entonces, esa transformación es la que Pablo está mencionando aquí. No se puede seguir a Cristo continuando siendo una oruga. Debe haber esa metamorfosis. Ahora, Pablo está enfocando esto en el aspecto de la renovación del entendimiento, de la mente, de los pensamientos. No podemos seguir a Cristo viviendo en desorden. Debe suceder un cambio. Esto no es una opción para ninguno. A la oruga no se le da la opción de si algún día quiere llegar a ser mariposa. En el momento en que sucede esa regeneración, hablando en ese sentido de metamorfosis, la transformación ocurre. Lo mismo con el cristiano, hablando espiritualmente. No se puede seguir a Cristo sin sufrir una transformación. ¿Por qué? Porque esto exige que actuemos de manera diferente. Fue lo que el joven rico dijo: no puedo. No puedo. Dice Tito 3:3, en otro tiempo, cuando éramos orugas, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Como usted puede ver, no solamente se trata de cambiar el aspecto o realizar un cambio. Debe haber una orientación, debe haber algo específico, sino debe ser transformada nuestra personalidad. La mariposa, en este sentido, no vive con hábitos de oruga, ¿verdad? Su mentalidad ya no es la de un insecto inferior que vive arrastrándose en un arbusto comiendo de sus hojas. Ya no vive la mariposa de esa manera. Ahora ella, ¿qué hace? Se desplaza, vuela. Ahora la mariposa pertenece al orden de un grupo de insectos superiores. Ya no se rebaja, no puede, porque va en contra de su propia naturaleza. Así es la vida del cristiano. Y Pablo está diciendo que debemos presentar nuestros cuerpos. Esta expresión implica nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, como un sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, como un servicio agradable delante de Dios.
Y Pablo está exhortando, por lo tanto, que mediante esa metamorfosis, lo natural en el cristiano, la orientación que debe tener es dejar de imitar las conductas y costumbres de este mundo desordenado, que es lo que ya no hace la mariposa con respecto a la oruga. Ya no imita, ahora vive en otro nivel, ahora vive pensando diferente, actúa diferente, se comporta diferente. Y Pablo está diciendo, permitan que Dios les cambie la manera de pensar, nutriéndose de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que aporta en la oruga el proceso de transformación? Los nutrientes que está permitiendo, de lo que ella está alimentándose. ¿Y el cristiano de qué debe nutrirse? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios para poder ejercer esos cambios, esa transformación. Y dice Pablo que mediante ese cambio de manera de pensar, nutriéndonos de la palabra de Dios, podamos, dice, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este verbo comprobar significa que aprenderemos a reconocer, aprenderemos a distinguir, pasaremos a tener la certeza, dice, de la veracidad de un dato, de una información, de una suposición, a la evidencia donde queda demostrado con pruebas que lo que nosotros creemos se acredita como algo que es verdadero. Ya no es una especulación, ya no es algo que supongamos. De esta manera comprobamos, discernimos, actuamos en base a esa manera de pensar ahora en Cristo, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso nos va a orientar claramente y ordenadamente para que podamos ejercer los cambios que necesitan ser ejercidos en nuestra vida. Nuestra mente será capaz de poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y con la sabiduría de Dios podremos probar por nosotros mismos la voluntad de Dios. Y no vamos a manifestar objeción ante lo que es bueno, agradable y perfecto para nuestras vidas. No vamos a decir como el joven rico, no puedo. Porque los mandamientos de Dios ya no van a ser gravosos para nosotros. Recuerda, cuando Moisés fue llamado, él puso objeción, él resistió también al cambio. ¿De qué manera? Él dijo, no, porque yo, ¿quién soy yo, Señor? No hablo bien, soy tartamudo, escoge a otro, envía a otro. Cuando Jeremías fue llamado por Dios, él decía, no, yo tampoco, yo no puedo. No, también mostró su objeción, en su momento resistió. Gedeón, ¿recuerdan cuando él fue llamado a ser un juez en Israel? Él resistió al cambio al principio diciendo, es que soy el menor de mi casa y además somos pobres. Y yo digo, ¿y qué tiene eso? ¿Qué tiene? Y así muchas veces resistimos los cambios. Dios nos llama a una vida ordenada y ponemos nuestras objeciones, nuestras justificaciones. Es que, Señor, si tú supieras, toda mi vida hemos vivido así. Ay, mi familia, mis papás, mis hermanos. No, Señor, no voy a poder. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Ordena tu vida. No resistas al cambio. Cambia tu manera de pensar para que tú puedas comprobar, para que tú puedas reconocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, todos tenemos una mente, todos tenemos un sistema de pensamientos, de creencias, de opiniones, de valores, tenemos un sistema emocional propio, pero cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios forme y moldee nuestras vidas, nuestros sistemas de pensamientos, de emociones, van a ser transformados. Fuimos creados con una mente, ¿cierto? Nuestra mente ya está hecha, pero necesita ser renovada. Eso significa esa metamorfosis. Eso significa esa metamorfosis. En el siglo I hubo gente que quedó fascinada con Jesús, con sus milagros, con su carisma, con sus enseñanzas, pero resistieron al cambio. Muchos dejaron de seguirlo. ¿Qué hicieron los fariseos? Finalmente lo crucificaron. Resistieron el cambio.
Ellos no estuvieron dispuestos de abandonar el arcaico y obsoleto sistema judío por la luz que en este momento estaba brillando para vida eterna. No se trataba de cambiar algo a ciegas. Jesús había demostrado con mucha evidencia que Él era el Mesías. Pero ¿qué sucedió? La manera de pensar de los judíos en aquel tiempo estaba bloqueada. Eran de mente cerrada y resistieron al cambio. No lo hicieron. En Efesios 4, 17 al 20, Efesios 4, 17 al 20 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, que son de mente cerrada, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Estos, dice, después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué hicieron? Se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Note aquí, y estoy terminando, Pablo describe cómo son las personas que se amoldan o conforman a este mundo o al sistema de este mundo. ¿Qué hacen? Tienen una mente inútil, su mente está en oscuridad, están alejadas de una vida espiritual, están en ignorancia, tienen un corazón insensible y su sentido moral rebasó todo límite de sentido moral. Si ponemos la lupa en cada frase que aquí menciona Pablo en Efesios 4, 17 al 20, vemos que un cristiano que no está usando sus facultades de raciocinio, de pensamiento, que no reflexiona, que no se deja escudriñar plenamente por la palabra de Dios, tiene una mente inútil para las cosas espirituales. No puede comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y la rechaza y resiste al cambio. Los analistas militares pueden identificar qué parpadeo en el radar pertenece a un misil enemigo y qué parpadeo corresponde a un avión de su propia flota. Simplemente con el parpadeo ellos pueden comprobar de qué lado es. Y a pesar de que ambos estén viajando a la misma velocidad, volando a la misma altitud, y que aun cuando en el radar se vean prácticamente iguales en todos los sentidos, ellos saben identificar por el parpadeo cuál es el enemigo y cuál es el que es parte de la flota. Un teniente durante la guerra del Golfo, un teniente comandante llamado Michael Riley, él salvó a toda una flota de combate cuando ordenó que se derribara un misil enemigo, a pesar de que se veía exactamente igual que los aviones de la flota en el radar. El teniente tomó la decisión correcta. Él pudo comprobar cuál era el enemigo y cuál era el parte de su equipo. Incluso dice la historia que sus propios superiores no pudieron explicar cómo lo hizo, cómo pudo identificar. Hay radiólogos experimentados que al ver la ecografía cerebral, ellos pueden predecir en qué área del cerebro se va a producir un derrame aún antes de que haya algún síntoma evidente o signos visibles. Ahora, mucho de esto son predicciones que se dan sencillamente por la capacidad del hombre que tiene para enfocarse en las cosas. ¿Cuánto más el cristiano que posee una mente renovada y que está capacitado para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Entonces, cuando comprobamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y cuando comprobamos qué es lo mejor, no vamos a resistirnos al cambio. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar. Si durante esas enseñanzas Dios te ha hablado fuertemente de áreas en tu vida que requieren cambio, hazlo, no te resistas. No te resistas. Deja que Dios transforme tu manera de pensar, como dice Pablo, para que tú puedas tener en claro lo que es mejor, un cambio para mejor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, tu palabra nos confronta acerca de nuestra manera de vivir.
No queremos resistir los cambios. No queremos, Señor, mostrar objeción a aquello que va a traer una bendición.